Bienvenidos a nuestro programa de preguntas y respuestas dentro del canal. Al saludaros queremos recordar que solamente podemos contestar 2 preguntas por persona en cada programa. Quiere decir que si una persona formula más de 2 preguntas, 3, 4, 6, 8, las que quiera, no hay límite de preguntas, se irán respondiendo en programas sucesivos y en alguna ocasión en el programa del mes siguiente. Vamos a contestar todas las preguntas, pero naturalmente tenemos que hacerlas por orden y también no dando respuesta a más de 2 preguntas en cada programa por persona. Pasamos entonces a las que tenemos seleccionadas para el día de hoy. Ángela Silva pregunta: ¿un salvo puede tener algunas veces duda de la salvación? Naturalmente. Todos hemos tenido en alguna ocasión dudas de algo relativo a nuestra fe, pero a medida que las dudas vienen y se producen no solo por la persona, sino también por tentaciones de Satanás, la fe se afirma en la verdad bíblica y podemos agradecer al Señor la resolución de aquella duda que ya no inquieta nuestra alma porque confiamos plenamente en Él. Nuevamente, Ángela Silva: ¿Satanás puede pedirle a Dios alguna petición? Hay un ejemplo bíblico para eso, y es la conversación que Satanás tuvo con Dios en el caso de Job, donde Satanás pidió autorización al Señor para hacer algo con Job y su vida, y Dios se la concedió. Samilla: mi pregunta está relacionada con Deuteronomio 8:2, que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Acaso necesita el eterno Rey y Creador probarme y demás cosas allí dichas para saber qué hay en el corazón de su propia creación? ¿Me podría ayudar bíblicamente con esta duda sincera que tengo? Naturalmente que Dios no necesita nada para conocer algo de la intimidad de la persona o de lo que hay en el corazón de la persona, porque Él conoce absolutamente todo, no solamente lo ocurrido y lo que ocurre, sino lo que ocurrirá en el futuro y lo que hubiera podido ocurrir en cada circunstancia. Pero lo que Dios está diciendo es que Él lleva al pueblo, a Israel, por el desierto todo ese tiempo para buscar de ellos y que ellos tuviesen una demostración visible de su situación espiritual y sepan que Dios actuaría con ellos de una determinada manera a causa no de un capricho de Dios o de un conocimiento oculto, sino de una evidencia de vida real. Samilla pregunta también: ¿podría por favor explicar Lucas 7:35? ¿Cómo debería el pueblo cristiano vivir esta verdad de Dios? Bueno, el texto dice así: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lo que está diciendo es que a pesar de la resistencia que la verdad encuentra en muchos corazones, especialmente en los corazones religiosos, es el contexto de esas palabras de Jesús, el mensaje divino tiene acogida por los que justificaron su posición por mensajes aparentemente contradictorios. La sabiduría procede de Dios y solo los hijos suyos la entienden. Para los que se pierden, la sabiduría de Dios es locura. Karen Andrea Nieto Collao: ¿podría hacer un estudio, Dios mediante, de Cantar de los Cantares? Muchas gracias, saludos desde Chile. Bueno, podríamos hacerlo, pero en el programa hay una serie de estudios ya planificados para hacer a lo largo de este año, y tal vez en el futuro podamos hacer un estudio o una síntesis en algún programa especial sobre Cantar de los Cantares. David Jiménez: cuando lo temporal se una con la eternidad,
esta tierra será eliminada. Primero, no hay posibilidad de que lo temporal se una a lo eterno, porque son absolutamente diferentes, contrarias, contradictorias. En los cielos nuevos y en la tierra nueva existe el tiempo, puesto que tendrá un comienzo esa tierra nueva y esos cielos nuevos con una creación de Dios. La creación actual será purificada por fuego y Dios hará una nueva creación. ¿Será una creación totalmente nueva o será una recreación? Hay posiciones diferentes. La mía, personalmente, es que será una recreación de las cosas que ya están creadas. José Rodríguez. Entiendo y comparto que la salvación no debe perderse, ya que el Espíritu Santo nos sella como parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, el siguiente pasaje pareciera indicar lo contrario. Carta segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Leo el pasaje. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mi querido amigo, ¿de quiénes habla el apóstol? ¿De creyentes o de falsos creyentes? Está hablando de falsos creyentes que se han convertido en meros religiosos practicando una determinada forma de religión y que además se convierten ellos a sí mismos en falsos maestros. Es decir, son aparentemente religiosos, conocedores de toda la verdad bíblica, pero no son salvos. Vuelvo a insistir. La palabra enseña que la salvación no puede perderse. Por tanto, cuando encontremos un texto que aparentemente pudiera parecer o decir lo contrario, debemos investigar para saber de qué está tratando el texto y a qué se está refiriendo. Este versículo no se refiere a creyentes, sino a creyentes aparentes, o a cristianos aparentes, o a religiosos. Y el Señor dice que algunos le dirán: vosotros decís Señor, Señor, y me habéis conocido según vosotros, pero yo nunca os conocí. No son creyentes que pierden su salvación, sino son personas aparentemente creyentes que no la han tenido nunca. Edudab. ¿Cómo responder a un judío que, invocando aquel texto que dice que el Hijo no llevará los pecados del Padre, invalida el sacrificio de Cristo en la cruz, llevando el pecado de otros? Lamentablemente, estas personas son personas ciegas, espiritualmente hablando, que ni entienden ni pueden entender. Ellos niegan algo fundamental: que Jesucristo es el Mesías y que es Dios manifestado en carne y, por tanto, el Cordero de Dios, cuyo sacrificio tiene un valor infinito y que vino, como él mismo dijo, para dar su vida en rescate por todos. De manera que no es un hijo que lleva el pecado del Padre, un Padre que lleva el pecado del Hijo, sino el Dios Santísimo, que tomó en su naturaleza humana el pecado del mundo, para que cualquier persona pueda ser salvo. Ni entienden, ni quieren entender, porque están espiritualmente ciegos a la verdad de Dios. Ora para que el Espíritu le ilumine, porque tú no podrás hacer nada para cambiar su forma de ser. Edudab. Según Malaquías, vendría Elías antes que el Mesías. Si fue Juan el Bautista, ¿por qué no cumple lo que dice Malaquías de volver el corazón del Padre hacia el Hijo y viceversa? Su ministerio fue más bien de confrontación que de reconciliación, me parece. ¿Habrá otro Elías antes de la segunda venida?
Edu, el mensaje del Evangelio es siempre un mensaje de confrontación. Así lo dijo Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. Juan predicó un mensaje de arrepentimiento para todos, que solo fue aceptado por pocos. Pero el mensaje de Juan era un mensaje de gracia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Indudablemente, el volver el corazón de los padres a los hijos en una concordia solamente puede producirse por un cambio espiritual en el nuevo nacimiento. Pero quiero decirte que antes de la segunda venida del Señor para reinar en el mundo, la Biblia anuncia proféticamente y se cumplirá la presencia de Elías. Juan fue el enviado como con el espíritu o en la forma en que se manifestaría Elías para el ministerio terrenal de Jesús, pero no ha cumplido la totalidad de lo que la profecía anuncia. Leticia Bardales: con todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, ¿deberíamos pensar que estemos viviendo al borde del aparecimiento del anticristo? No pregunto esto por miedo, sino para que nos despertemos y vivamos agradando al Señor. Primeramente, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Por tanto, siempre los tiempos han sido malos y no hay duda de que cada vez estamos más cerca del tiempo de la ira de Dios sobre el mundo con la presencia del anticristo. Siempre tenemos que estar despiertos, no porque venga el anticristo, sino en cuanto a los creyentes, porque el Señor viene en cualquier momento para buscar a los suyos. Emilio Lozano: en el traslado de la Iglesia recibimos a Dios en el aire. Por consiguiente, Dios desciende. Primera Tesalonicenses 4:13, también Primera Tesalonicenses 5. En la continuación del mismo, el doctor Lacueva explicó que Primera Tesalonicenses 3:13 es la misma panorámica que Primera Tesalonicenses 4:13. Por tanto, el traslado no es otra cosa que la venida de Dios en descenso y, por último, su segunda venida en el campo terrestre en justicia. Apocalipsis 19:14, con sus santos vestidos de lino finísimo. Los dos pasajes de Tesalonicenses, Primera a Tesalonicenses 3:13 y 4:13, son y tratan el mismo tema: la venida del Señor para buscar a su iglesia. No viene a la tierra, el encuentro es en el aire, pero indudablemente para los creyentes vivos que estemos entonces, el Señor viene para buscarnos y llevarnos con Él. Ahora bien, el pasaje de Apocalipsis no tiene nada que ver con esto, y los que están vestidos de lino fino no son los creyentes, sino los ejércitos celestiales que le acompañan en el descenso para destruir a los ejércitos de las naciones, limpiar el mundo, juzgar las naciones de Israel y establecer el reino milenial. Por tanto, ese acontecimiento de Apocalipsis tiene que ver con la segunda venida de Cristo, mientras que los de Primera Tesalonicenses, citados antes, tienen que ver con el traslado de la iglesia. Luis Gavarre, en Colosenses 2:9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice corporalmente, no dice espiritualmente. ¿En qué momento exactamente se está refiriendo? Ya que cuando Pablo conoce a Jesús, lo conoció en cuerpo glorificado. La pregunta es, necesito precisarla en estos términos: ¿está hablando cuando Jesús era carne o cuerpo glorificado? Estimado Luis, Jesús es el Verbo encarnado con dos naturalezas.
la divina y la humana. En referencia a la naturaleza humana, él es precisamente en la que se dice o a la que se menciona en ese versículo cuando el apóstol dice que en él habita corporalmente, en su cuerpo humano, la plenitud de la deidad. Algunos veían en Jesús un hombre, pero es Dios. Y por tanto, todo lo que está en Dios está en Jesús. En él se manifiesta la deidad en plenitud para que podamos conocer a Dios. Y recuerda que en Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó, acampó, tabernaculeó, puso su tienda de campaña entre nosotros, y de la misma manera que en el tabernáculo del desierto la gloria de Dios se manifestaba en la tienda que había mandado levantar, de la misma forma, figurada simbólicamente, pero en total dimensión. El Dios de la gloria y la gloria de Dios se manifiesta en Jesús, en su naturaleza humana, para que podamos entenderlo en su revelación que como hombre o a través de la humanidad suya hace del Dios invisible. José Santiago Santiago, ¿los niños nacen en muerte espiritual o en qué condición nacen los niños? Bueno, los niños todos nacen con la herencia de pecado, ya que en el Salmo 51, entre otros lugares, versículo 5, dice que en pecado fui formado y en maldad me concibió mi madre. Vienen, por tanto, los niños con lo que técnicamente se llama el pecado original, que se desarrollará cuando ellas tengan uso de razón y los dispondrá para practicar el pecado. Ahora bien, un niño que nace y que trae su genética pecadora, que es pecador por condición, por herencia, y no tiene uso de razón para rechazar el mensaje del Evangelio y no querer recibir a Cristo, si ese niño en estado de inocencia muere, le es aplicada la obra del Calvario y será salvo por gracia mediante la fe. Antonio Fernández Heredia, ¿hay algún versículo que verifique que el profeta Isaías murió aserrado? No. Solo es una tradición histórica y Hebreos dice que algunos fueron aserrados, pero es una referencia que tradicionalmente se da a ese profeta, pero específicamente no hay ningún texto que yo conozca que diga que Isaías murió aserrado. Y Dios PNM L. Olaya. En la historia del rico y Lázaro podemos ver que el rico le dice a Abraham que envíe a los profetas a hablar a su familia, viendo que él está en el infierno y pudo hablar con Abraham y hacerle esta petición. Mi pregunta es, ¿los hermanos que han muerto en la fe podrían orar a Dios por sus familiares, ya sea por misericordia, cuidado y otras peticiones, así como nosotros aquí oramos por la conversión de alguien? Sabemos que tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Nada dice la Biblia sobre esto, de un modo cierto. Sería además un sistema de intercesión parecido al que se aplica en cierta religión a los que ellos llaman santos, que interceden por los vivos aquí en la tierra. No hay ninguna referencia que nos permita afirmar o negar eso que tú preguntas. Juan Kulnev, necesito que explique de una manera muy simple y general el fundamento de la doctrina de la elección según la santa palabra de Dios. Que el Señor le bendiga siempre. Gracias. Gracias por tus deseos. Es difícil sintetizar toda esa doctrina, pero voy a procurar hacerlo con la mayor precisión posible y la mayor simpleza. Dios ha elegido y elige a algunas personas de entre todas. Puede elegir para servicios, para ministerios, para oficios. Dios eligió a ciertas personas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo a Jacob en relación con Esaú, sin que esto suponga una condenación o una falta de bendición para el no elegido. Dios bendijo también a Esaú.
Dios ha elegido personas en el Nuevo Testamento, como es el caso de Pablo, que fue escogido desde antes de nacer. El Nuevo Testamento llama escogidos a los creyentes. Carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. El hecho de que Dios escoja a algunos, especialmente para salvación, no significa que rechace al resto, porque la mente de Dios no funciona nunca según la lógica del hombre. Dios nos manda predicar el Evangelio a muchos o a todos los hombres. Cristo no murió por algunos, murió por todos para hacer salvable a todo hombre que venga a Cristo. Todo aquel que acude a Cristo será salvo. Es verdad que para venir a Jesús y para ser salvo se necesita la asistencia de parte de Dios. Angélica, ¿qué es la doctrina de los nicolaitas? Pues mira, no está especificada y puedes encontrar muchas formas de interpretar ese asunto, pero ninguna bíblicamente firme. Pero el significado del nombre tal vez pudiera orientar en algo. Nicolaita está formada por dos voces, Nicao y Laos, vencedores o dominadores del pueblo, es lo que significa eso, y pudiera hacer pensar que era o se establecían las bases de lo que se ha llegado a llamar la jerarquía eclesial, que coloca a unos en un rango más elevado que a otros dentro de la Iglesia. Dani Bravo. ¿Me podría resumir la doctrina reformada o doctrinas de la gracia? Muchas gracias. Saludos de la IBM Oro Verde, Argentina. La doctrina de la gracia no es una doctrina reformada, es una doctrina bíblica. Voy a mencionarla o a resumirla en 6 proposiciones. Primero, el hombre es un ser depravado, es decir, no puede hacer nada para salvarse. Segundo, Dios estableció el plan de salvación antes de la creación, haciéndolo descansar en su gracia. 3. Dios ejecutó la salvación enviando a Jesucristo, que en la cruz murió por todos, para hacer salvable al más perdido de los pecadores. 4. Dios llama a los pecadores a salvación y los llama incondicionalmente. 5. Dios llama a todos los que por fe acuden a Cristo y los salva. 6. Dios garantiza la eterna seguridad de la salvación y la perseverancia de los fieles. Es una síntesis de una extensísima doctrina de la gracia que comprende todo un volumen de la teología sistemática. Por último, Emanuel Jiménez Silva. ¿Qué piensa usted de los ovnis? Podemos decir que la Biblia no habla de eso, pero ¿podremos negar todas las evidencias de avistamientos en los últimos años? Es lo mismo que otros muchos fenómenos visibles en el mundo que tienen un gran interés para las personas y que no pueden definir de qué se trata. Y este asunto de los ovnis no tiene ningún interés en la Biblia. Por tanto, la Biblia ni siquiera se asoma a considerarlo. Nadie puede negar evidencias. Y lo que parece avistamientos de cosas que efectivamente están documentados. Pero, ¿qué es eso que se ha avistado? Por tanto, al no tener una base bíblica, podemos decir, bueno, sorprendente, pero lo dejamos ahí, porque lo que nos interesa es lo que Dios revela y sobre todo lo que Él revela en relación con la venida de Cristo para buscar a la Iglesia. Que Dios añada su bendición a todo esto a lo largo de este tiempo. Hasta el próximo programa, invitad a otros a acompañarnos si esto resulta para vosotros de bendición.